Muy buenos días para todos. En esta mañana vamos a celebrar nuestro culto dominical y quiero pedirles que se coloquen sobre sus pies y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo capítulo 30, versículos 4 y 5. En la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: Canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, porque solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Y qué lindo que el salmista nos está motivando a alabar al Señor, porque su bondad dura toda la vida. A pesar de las dificultades, de las tristezas, podemos alabar al Señor porque su bondad es grande. Así que vamos a orar y vamos a dar inicio en esta mañana. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu inmensa bondad, Señor. Como dice este Salmo 30, Señor, gracias porque aunque quizás en la noche ha habido llanto, ha habido tristeza, Señor, es más grande tu gozo, es más grande, Señor, tu bondad. Hoy rogamos, Señor, que a pesar de las dificultades, que a pesar de los problemas que puedan haber, de las tristezas que podamos sentir, tú seas nuestro gozo y podamos refugiarnos en ti, porque toda una vida, dice tu palabra, dura tu bondad. Hoy, Señor, nos disponemos para alabarte con todo nuestro corazón. A ti, Señor, te damos toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y ahí sobre nuestros pies vamos a adorar y alabar al Señor. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu esplendor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá. Con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón. Ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. El infinito Dios, mi Salvador.
risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pábilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. Oremos a Dios. Padre, muchas gracias te damos en este día. Gracias por esta oportunidad que nos das de hacer culto en casa, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, por cada una de las familias que desde su casa, Señor, se disponen a hacer el culto y a escuchar tu palabra. Te pido que nos hables, Señor. Todos necesitamos de tu palabra. Y te pido, Señor, que no solamente hables a tu iglesia, a la comunidad Vida con Propósito, sino que también hables a todo aquel, Señor, que escuche esta palabra. Te pido que me unjas, te necesito, Señor, para ser útil en tus manos. Quiero hablar tus palabras, tus santas y poderosas palabras, para edificación de tu iglesia y para salvación de los que aún no conocen a Cristo Jesús. Amén. No sé si alguno de ustedes se haya podido ver la película Reto de Valientes. En esa película hay una escena que a mí me parece graciosa y es cuando Adam Mitchell, que es un policía, está hablando con su compañero Shane Fuller sobre un tal Javier que Adam Mitchell contrató para que le hiciera un cobertizo. Y en la conversación ellos asumen que están hablando del mismo Javier, pero resulta que no. Cada uno está hablando de un Javier diferente. No sé si a ustedes les haya pasado. A mí me ha pasado con mi esposa que en algunas oportunidades estamos hablando de algún hermano de la iglesia o de alguna hermana de la iglesia y yo estoy hablando, para asumir, de una tal Claudia y ella piensa que yo estoy hablando pero de otra Claudia y la conversación fluye hasta que nos damos cuenta por algunas características que estamos hablando de la Claudia diferente. Creo que a veces nos pasa lo mismo con Dios. A veces los predicadores hablamos de Dios, pero las personas están pensando en su propia mente en otro Dios, en un Dios ajeno al de las Escrituras. Yo creo que es importante que nosotros conozcamos muy bien a Dios. Al pueblo de Israel le pasó eso. El pueblo de Israel tenía un concepto de Dios un tanto distorsionado debido a su mala teología.
como en nuestros días hay gente que también, debido a su mala teología, tiene un concepto distorsionado de Dios. Yo pregunto, ¿por qué la gente decreta y declara? Estoy hablando de gente cristiana. ¿Por qué lo hacen? Por su pésima teología. ¿Por qué las personas amenazan a Dios con que no vuelvo a la iglesia, entonces me voy a apartar de tus caminos, no te voy a alabar? ¿Por qué la gente hace eso? Pues porque no conoce a Dios, tiene una mala teología, una pésima teología. ¿Por qué algunos predicadores presentan a Dios como un Dios necesitado, como un Dios que ay, por favor, ríndame culto, ay, por favor, obedézcanme? Lo hacen de esa manera porque no conocen a Dios, tienen un concepto distorsionado de Dios. Igual le pasó al pueblo de Israel, igual sucedió en el libro de Samuel o en las historias teológicas que nos narran el libro de Samuel. Recordemos que estamos trabajando el primer y el segundo libro de Samuel, porque allí vemos el carácter de Dios. En cada una de estas historias que se nos narran, el propósito de estas historias es mostrarnos cómo es Dios y qué tan necesario es que nosotros volvamos a las Escrituras para conocer en realidad cómo es Dios. Una de las verdades que se ve en las Sagradas Escrituras y que nos muestra el libro de Samuel y el capítulo que vamos a revisar hoy es que Dios no nos necesita. Se lo repito. Dios, el Dios de la Biblia, el Dios único y verdadero, no nos necesita. No lo necesita usted y no me necesita a mí. Yo lo he dicho muchas veces y permítame, hoy lo repito. Yo no creería en un Dios que me necesite. El Dios de la Biblia no tiene necesidades y de eso vamos a hablar hoy. Hay gente que tiene pensamientos equivocados sobre Dios, sobre Cristo Jesús y sobre su Evangelio. Y yo estoy de acuerdo con las palabras de David Platt. David Platt en su libro, bueno, él escribe el libro Radical y él en una de sus declaraciones ha dicho lo siguiente. Hemos tomado al infinitamente glorioso Hijo de Dios que soportó la infinitamente terrible ira de Dios y que ahora reina como el infinitamente digno Señor de todo, y lo hemos reducido a un pobre e insignificante Salvador que tan solo nos ruega que lo aceptemos. Qué impresionante las palabras de David Platt. Él está diciendo cómo la iglesia moderna ha distorsionado la imagen de Dios, la imagen de Cristo Jesús. Lamentablemente esto ha sucedido desde siempre. Desde la caída del hombre, desde allá el jardín del Edén, el hombre se ha encargado de degradar, de distorsionar, de rebajar la imagen de Dios, la gloria de Dios. Quiero en esta oportunidad revisar 3 capítulos del libro de Samuel. Voy a leer solamente uno, pero voy a hacer referencia a 2 capítulos más. Primer libro de Samuel, capítulo 5, completo, dice así. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón, en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus 2 manos separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod pisan el umbral, ni siquiera los sacerdotes. El Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: el arca del Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? Trasládenla a la ciudad de Gat,
respondieron los jefes, y así lo hicieron. Pero después de que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: «Nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos». Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: «Llévense el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros». Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. En este capítulo se nos narra los juicios que Dios desató sobre los filisteos cuando estos capturaron el arca del pacto, que ya vamos a hacer referencia a ella más adelante. Y también nos narra el pánico, el miedo que los inundó a ellos, a todo el pueblo filisteo, de tal manera que ellos buscaron la manera de regresar el arca a los israelitas. Y hay una verdad que este pasaje nos presenta y que quiero que usted la conserve en su corazón. La ignorancia trae tragedias. De eso nos va a hablar no solo este capítulo 5, sino también el 4 y el 6. 4, 5 y 6 de primer libro de Samuel nos enseña que la ignorancia trae tragedias. Permítame le explico eso. Vea, ignorar la naturaleza de Dios trae terribles consecuencias. Supongamos que yo voy por la carretera y veo allí un cable de alta tensión. ¿Sí? Lo veo y se me da por tocarlo. Yo ignoro que ese cable de alta tensión tiene más o menos 13.200 voltios. El hecho de que yo ignore eso, cuando yo lo toque, no porque yo lo ignore me va a descargar 5 voltios. Si yo lo toco, voy a recibir una descarga de 13.200 voltios. De igual manera, escúchenme bien, mis amados, de igual manera, que yo ignore la gloria de Dios, que yo ignore la grandeza, el peso de la gloria de Dios, no por eso significa que Dios no podría reaccionar y castigarme severamente. Yo creo que es esa ignorancia de la gloria de Dios lo que ha levantado una iglesia fresca, una iglesia laxa, una iglesia frívola, que no sabe honrar al Señor. Yo creo que debemos tratar con mucho respeto y con mucho cuidado la gloria de Dios. Se nos enseña en este capítulo o en estos capítulos que Dios no tiene necesidades. Por eso el tema de hoy ha sido titulado Dios no nos necesita. Nos ama, pero no nos necesita. Y esa es una verdad que debemos tener aquí en la mente y en el corazón. Escribí el siguiente aforismo para los que les gusta tomar nota. Escúchelo, por favor. Ignorar la gloria de Dios es peor que recibir una terrible descarga eléctrica. Se lo repito. Ignorar la gloria de Dios es peor que recibir una terrible descarga eléctrica. Amados hermanos y amigos, el anhelo de mi corazón y el propósito de esta palabra es que volvamos a tener temor por la gloria de Dios, respeto por la gloria de Dios, sea que estemos en casa, sea que podamos volver a congregarnos, sea que estemos en el trabajo, sea que estemos haciendo cualquier actividad, mantengamos temor reverente por la gloria de Dios. Rápidamente los quiero ubicar en estos 3 capítulos. Vea, el capítulo 4, 5 y 6 del primer libro de Samuel tratan de tragedias por ignorar a Dios o por ignorar su gloria. En el capítulo 4 se registran 34,000 víctimas del pueblo de Israel.
En el capítulo 5 se nos muestra el pánico que inundó, ese fue el capítulo que leí, el pánico que inundó a los filisteos porque el Señor los empezó a castigar con tumores, con ratas, y la gente empezó a morirse. Y en el capítulo 6 se nos muestra el juicio de Dios sobre 70 hombres israelitas que se atrevieron a mirar al interior del arca del pacto. Eso como para que nos ubiquemos en los 3 capítulos. Por eso, les repito, ignorar la gloria de Dios es peor que recibir una terrible descarga eléctrica. La ignorancia trae consecuencias, trae tragedias. Quiero desarrollar entonces esta pregunta para nuestro tema de hoy. ¿Por qué Dios no nos necesita? ¿Lo había pensado? ¿Por qué Dios no nos necesita? Bueno, la respuesta está en su gloria. Dios no nos necesita porque Él es un Dios glorioso. Y cuando hablamos de un Dios glorioso es que nuestro Dios tiene atributos, cualidades que no tiene ningún otro Dios y que no tenemos nosotros los seres humanos. Y quiero hacer referencia a 3 atributos de Dios en esta enseñanza. Porque cuando yo empiezo a conocer los atributos de Dios, empiezo a ser más reverente. Primer atributo por el cual Dios no nos necesita. Número 1, Dios es omnipotente. El atributo de la omnipotencia dice o se define de la siguiente manera: Dios puede hacerlo todo. Así de sencillo, Dios puede hacerlo todo. Voy a leerles del capítulo 4 el siguiente versículo. Primer libro de Samuel 4 del 6 al 8. 3 versículos. Dice así: Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas? Quiero ubicarlo rápidamente en este capítulo. Los israelitas salieron a enfrentarse, salieron a la batalla contra los filisteos y estos les propinaron 4,000 bajas. Entonces, al verse derrotados, los israelitas fueron rápido a su territorio y trajeron al campo de batalla el arca del pacto para que les diera la victoria. Cuando los filisteos vieron que llegó el arca del pacto y que todo Israel estaba ovacionando el arca del pacto, entonces los filisteos se atemorizaron, pero al mismo tiempo sacaron fuerzas de flaqueza y pelearon con tal valentía contra Israel que les mataron 30,000 hombres más. Por eso les decía anteriormente que ya habían 34,000 bajas. Para los que de pronto no tienen conocimiento sobre el arca del pacto era un cofre sagrado, hecho de madera de acacia y recubierto de oro por dentro y por fuera. En esta arca estaba literalmente, escúchelo, la presencia misma de Dios. Esta arca del pacto era rectangular, tenía las siguientes medidas. Tenía 1 metro con 10 centímetros de largo, 1 metro con 10 centímetros de largo, tenía 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Allí, este arca contaba con unas argollas en las cuales se introducían unas varas. Las argollas y las varas también habían sido diseño divino. Dios le había dicho a Moisés que la hiciera así. Estas varas se podían introducir
también eran de madera de acacia y recubiertas de oro, se podían introducir para que nadie, escúchelo bien, absolutamente nadie pudiera tocar el arca, porque en el arca estaba literalmente la presencia de Dios. Los que podían transportarla en sus hombros eran los levitas coatitas, los de la familia de Coat, y absolutamente nadie podía tocarla. También en el arca, en el cofre sagrado, contaba con una tapa que se conoce como propiciatorio, de donde también habían o surgían, eran una sola pieza, la tapa con dos querubines que con sus alas extendidas cubrían esa tapa o cubrían el propiciatorio. Los israelitas creyeron equivocadamente que si llevaban el arca del pacto al campo de batalla, entonces Dios les daría la victoria. De igual manera, pues los filisteos, al ver el arca, ellos tuvieron muchísimo temor porque ellos conocían la historia. Ellos estaban muy bien informados de todo lo que Dios había hecho en Egipto. Pero Dios no quiso, escúcheme bien, Dios no quiso hacer lo que los israelitas pretendían. Y aquí hay un principio, mis amados. Escúchelo. Dios es el Todopoderoso, pero Dios no es un amuleto. Se lo repito. Dios es el Todopoderoso, pero Dios no es un amuleto. Es decir, Dios no obrará según mi capricho, según mi necesidad, según mi conveniencia, según mi voluntad. No, Él siempre orará según sus propósitos. Así lo enseña la palabra de Dios. Nosotros los cristianos podemos estar confiados en que Dios cumplirá sus propósitos. ¿Sabe por qué? Porque tiene el poder suficiente para que se cumplan. Nadie ni nada los podrá estorbar. Esta es la confianza que tenemos todos los cristianos. Por lo tanto, mi amado, mi amada, cuídese de pretender usar a Dios como un amuleto. Cuídese de pretender usar a Dios como amuleto. Sin duda Dios nos ama, nos cuida, nos provee, pero eso no significa que Dios está a nuestro servicio. Por favor, grábeselo. Dios nos sirve a todos, pero no es siervo de nadie. Y aquí una pregunta para la reflexión. ¿Cómo sé que estoy viendo a Dios como un amuleto? ¿Será que de pronto yo lo estoy viendo así? Escúcheme lo siguiente, para que usted se dé cuenta si está viendo a Dios como un amuleto. Cuando no tomo en cuenta al Señor en mis caminos, pero acudo a Él en mis necesidades, allí yo estoy viendo a Dios como un amuleto. Cuando pretendo que Dios sea mi Salvador, pero no mi Señor, ahí estoy viendo a Dios como un amuleto. Cuando lo alabo en los momentos de abundancia, de prosperidad, pero reniego en los momentos de escasez. Cuando aprecio sus promesas, pero desprecio sus demandas, ahí estoy viendo a Dios como un amuleto. Cuando utilizo su santísimo nombre en vano, con esas frasecitas que son tan incómodas escucharlas, me cubro con la sangre de Cristo. Eso es utilizar la sangre de Cristo como amuleto. Esto se hace en el nombre de Jesús y utilizamos el nombre de Jesús como amuleto. En esos momentos, mis amados, estamos teniendo a Dios como amuleto. Nosotros debemos ser muy cuidadosos en nuestro trato hacia el Señor para que no nos pase lo que les pasó a los israelitas. Ellos dijeron, ay, si traemos el arca, entonces Dios nos tiene que respaldar, Dios nos tiene que ayudar. Debemos cuidarnos de ver a Dios así. Él es omnipotente, pero no es ningún amuleto. ¿Por qué Dios no ayudó a los israelitas? Esa es una muy buena pregunta. Bueno, la respuesta es esta, porque los israelitas se habían apartado de Él. Desde el sacerdocio, compuesto por, si lo recuerdan la predicación pasada, Elí y sus dos hijos, Ofni y Finés, hasta el israelita de menor importancia, hasta el israelita más común,
Todos se estaban comportando como hijos de Belial. Todos rechazaban la palabra del Señor. De hecho, la palabra de Dios escaseaba. Y cuando la palabra de Dios escasea, es producto de un juicio de Dios. No quieren mi palabra, entonces Dios retiene su palabra. Otra pregunta, mis amados. ¿Podía Dios derrotar a los filisteos? Por supuesto que podía. Es más, para hacerlo no necesitaba a los israelitas. Pero escúcheme bien, Dios no le daría la victoria a su pueblo, a fin de que se dieran cuenta la verdadera condición en la cual ellos se encontraban. Ellos asumían que estaban bien con Dios. Es más, ese día que el Señor derrotó, escúcheme bien, ese día que el Señor derrotó a los israelitas por medio de sus enemigos, los filisteos, ese día la nuera de Elí, la esposa de Finés, cuando ella estaba embarazada y ese día dio a luz, cuando nació su hijo, le puso por nombre Icabod, que significa sin gloria, y sin Cabod, gloria. Estaba diciendo, se han llevado la gloria de Israel. Los israelitas no sabían que se encontraban sin la gloria de Dios. El Señor permitió la derrota para que se dieran cuenta que Él ya no estaba con ellos. A manera de reflexión, es algo que ha venido a mi corazón. ¿Cuál será o cuál era la mayor gloria de los cristianos en este tiempo? ¿Acaso nuestra mayor gloria no es reunirnos? ¿Acaso nuestra mayor gloria no es congregarnos para cantarle a Dios, hacer nuestros cultos, predicar? La mayor gloria era estar reunidos alabando a nuestro Dios, creyendo que tenemos una buena relación con Dios. ¿Será esto del coronavirus un llamado de Dios para decirnos que hemos perdido su gloria? Yo le animo a que usted lo considere, al menos que lo reflexione y lo piense. ¿Será que Dios permitió eso para decirnos que su gloria ya no nos acompaña? ¿Será que Dios permitió eso para decirnos que nosotros estamos lejos de su gloria? Lo quiero dejar solo para su reflexión. Lo que sí es cierto es lo siguiente, y préstele mucha atención. Las derrotas en el pecado son un reflejo de que la gloria de Dios no nos acompaña. Las derrotas en el pecado son un reflejo de que la gloria de Dios no nos acompaña. Por eso guardémonos de pretender, de querer utilizar la omnipotencia de Dios como si fuera un amuleto para el cumplimiento de nuestros propósitos. Esto quizá lo hace muy a menudo las personas que no conocen a Cristo, las personas que no conocen la palabra de Dios, y yo creo que lo hacen por ignorancia. Pero es triste que los cristianos también pretendamos hacer eso. Yo tuve que decirle al Señor y preguntarle, Señor, ¿será que yo te busco es para que tú me respaldes? Eso es tener a Dios como amuleto. Eso es querer utilizar la omnipotencia de Dios para mis propósitos egoístas, egocéntricos. Dios demanda primero de los cristianos arrepentimiento. Y si hay arrepentimiento, créame que Dios dejará su gloria con nosotros. Si hay arrepentimiento. En este tiempo de pandemia, mis amados, cuidémonos. Asegurémonos de no buscar a Dios como el amuleto. Para que nos saque de esta. Para que todo vuelva a la normalidad. Cuidémonos de eso, recordemos que Dios es omnipotente, pero no podemos usarlo para nuestros propósitos egoístas. ¿Por qué Dios no nos necesita? Ya le di la primera verdad, que es un atributo de Dios que muestra el capítulo 4 del primer libro de Samuel. Dios es omnipotente. Lo segundo, ¿por qué Dios no nos necesita? Verdad número 2, atributo número 2, Dios es autosuficiente. Vea lo que dice el versículo 3 y 4 ahora del capítulo 5. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, boca abajo, frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio.
Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaba su cabeza y sus 2 manos separadas del tronco. Como Dios es omnipotente, también es autosuficiente. Es decir, Dios no nos necesita. Y es omnipotente y autosuficiente porque Dios es autoexistente. Recuerden que Él se le reveló a Moisés: yo soy el que soy. Él es el gran yo soy. Él existe por sí mismo y se vale por sí mismo. La Escritura dice que Él no necesita, Él no se deja servir por manos humanas como si necesitara algo. Ese es nuestro Dios. Voy a decirles algo que va a sonar muy fuerte, pero es necesario que lo escuchemos. Dios no necesita de nuestros cultos. Dios no necesita de nuestra alabanza, no necesita de nuestras estrategias de crecimiento y de evangelismo. Dios no necesita nuestras ofrendas y diezmos. Dios no necesita que nos volvamos a congregar. Él lo puede hacer, pero Él no lo necesita. Dios no necesita que alguien lo acepte como Señor. Dios no necesita absolutamente nada. Aprenda esto que enseña las Escrituras. Dios no tiene necesidades. No tiene necesidades. Él es completo. Él es eterno, seguro, se vale por sí mismo. Él es autosuficiente. Ese es nuestro gran y majestuoso Dios. Él está sentado en su trono y reina. Reina con poder y con autoridad. Dios, mi amado, créame que Dios no está asustado por el coronavirus. No, Dios no está asustado por el coronavirus. Quizás nosotros, seres finitos, débiles, nos asustamos. Dios no está asustado por el coronavirus. Dios no está asustado preguntándole a los ángeles: ¿y ahora qué hacemos? Uy, ahora la iglesia no se puede reunir, ahora la iglesia no se está congregando. No, Dios no está preocupado por eso. Él no tiene miedo a los magnates del mundo. Él no tiene miedo a que los ateos nieguen su existencia. No, Dios no. Él sigue siendo Rey, Señor, y tiene todo el control sin necesitar la ayuda de nadie. Ese es nuestro Dios, porque Él es autoexistente. Él no necesita que abran los templos, Él no necesita que salgamos a defenderlo. ¿Se imagina? Dios necesitando que nosotros lo defendamos a Él. Yo no creería en un Dios así. Pero volvamos a la historia. Los filisteos capturaron el arca, eso sucedió en el capítulo 4, ¿cierto? Y ellos se llevaron el arca para su territorio en Asdod. Los hijos de Belial, o sea, Ofni y Finés, ¿lo recuerdan? Ellos murieron en la batalla por juicio de Dios. Incluso Elí se afanó tanto por el arca del pacto que dice que se cayó y cuando se fue hacia atrás se golpeó y se desnucó. Póngase a pensar. Todos en Israel estaban asustados por el arca del pacto de Dios. Ellos se dieron cuenta que Dios no había actuado en el campo de batalla y ahora el arca de Dios más encima, como si fuera poco, está en territorio enemigo. Yo creo que quizás muchos de los israelitas se pusieron a pensar: ay, ¿ahora qué va a hacer Dios? Ahora el arca está en manos enemigas. Cosas como esas. Y tenían ellos esos pensamientos porque desconocían que Dios es autosuficiente. Mientras tanto, en el territorio de Israel, en el territorio filisteo, ¿cómo estaban ellos? Los filisteos estaban asustados, estaban llenos de pánico. Escúcheme bien. Lo que no pudo hacer todo el ejército de Israel en el campo de batalla, un arca de 1 metro con 10 centímetros de ancho, de largo, 70 centímetros de ancho, 70 centímetros de alto, sí lo pudo hacer.
derrotó a los filisteos en su propio territorio. Es más, derrotó a Dagón, el dios filisteo, en su propio templo. ¿Por qué? Porque Dios es autoexistente, se vale por sí mismo. Él solito, sin la ayuda de ningún israelita, derrotó a todos los enemigos de Israel, porque Él es un Dios vivo y autosuficiente, autoexistente. Él todo lo puede. Yo no sé si a usted le quede claro, pero para mí es clarísimo. Dios no me necesita. Yo soy el que lo necesito a Él. ¿De dónde ha surgido ese concepto de Dios? De un Dios que tiene necesidades. ¿De dónde habrá salido? Bueno, ese concepto salió en la mente del hombre caído, la mente natural del hombre caído. ¿Y qué pasa cuando el hombre caído piensa que Dios tiene necesidades? Bueno, cuando el hombre piensa de esa manera, entonces cree que puede manipular a Dios y que puede usar a Dios para sus proyectos egoístas. Cuando no reconocemos la supremacía de Dios, creamos a un Dios a nuestra propia imagen. Y como nosotros sí tenemos necesidades y bastantes y muchas, entonces se nos hace pensar que Dios también las tiene. Eso es precisamente lo que hace la idolatría, es rebajar a la divinidad, a nuestra estatura, a nuestra imagen y a nuestra semejanza. La idolatría nos hace pensar que Dios en verdad tiene necesidades. Y cuando nosotros pensamos así, como dije anteriormente, tratamos de manipular a Dios, manejarlo a nuestro antojo. Sin embargo, por la Biblia, por la Escritura, sabemos que Dios es inmanipulable. A Dios nadie lo puede manipular. Él, sin la ayuda de nadie, venció a todos los filisteos y a su dios Dagón. Ahí lo leímos. Primera noche, ahí Dagón terminó de bruces delante de Dios. Vienen los filisteos, lo levantan al otro día y al siguiente día entonces encontraron descabezado a Dagón sin las manos separadas de su tronco, Dios mostrándole a sus enemigos que Él era el Dios único y verdadero. Sin lugar a dudas, Dios no nos necesita. Entonces aquí cabe esta pregunta. Si Dios no nos necesita, que así es, ¿por qué se nos ordena en la Biblia que lo sirvamos? Eso, mis amados, para mí, personalmente, es precioso. Aunque Dios no nos necesita, nos ama. Y de hecho, que no nos necesite y nos tenga en cuenta es muestra de que nos ama genuinamente, de que nos ama desinteresadamente. Eso es precioso. Dios, escúcheme, creo que usted ya a estas alturas lo entiende. Dios no es más Dios porque lo alabemos. Dios no es más Dios porque hagamos el culto. Dios no es más Dios porque alguien se convierta a su Hijo Jesucristo. No, Dios sigue siendo igual. Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios es eterno, Dios es el Todopoderoso, Dios es autosuficiente como lo acabamos de decir. Pero a pesar de ello, se goza cuando nosotros le servimos, cuando nosotros lo alabamos de corazón. Él quiere que de verdad eso salga de nuestro corazón. Así que si usted puede servir a Dios, siéntase privilegiado, siéntase honrado, siéntase orgulloso. Ser usado por Dios es un privilegio, es una muestra de su amor, porque Él no nos necesita. Y a pesar de que no nos necesita, nos usa. Qué bonito Dios. Qué hermoso es Dios. Les he mostrado dos atributos de Dios que nos enseña por qué no necesita. El primero es porque Él es el Dios omnipotente y el segundo es porque Él es el Dios autosuficiente. ¿Por qué Dios no nos necesita? La tercera razón. Dios es trascendente. Vea los versículos 19 al 20, se los leo.
Algunos hombres ya estoy en el capítulo 6. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Permítame hablarles un poquito del atributo de la trascendencia de Dios. Este atributo significa que Dios está totalmente separado de la creación. Eso es lo que significa el atributo de la trascendencia. No es como dice el panteísmo: Dios es todo y todo es Dios. No, la Biblia, la revelación de Dios dice que Dios es el creador y que el creador hizo la creación. Por lo tanto, Dios es creador y no creación. Dios es trascendente, Él está totalmente separado de la creación porque Él es santo y no hay nadie igual a Él. Cuando nosotros decimos que solo Dios es santo, estamos reconociendo que nadie más lo es. Nadie tiene la santidad de Dios, ni los ángeles, ninguno de los seres humanos, ni siquiera los apóstoles del Cordero. Nadie tiene la santidad de Dios, ni los serafines, ni los querubines, nadie. Ningún otro atributo de Dios se repite tanto en la Biblia como su santidad. De hecho, la Biblia dice, refiriéndose a este atributo para con Dios: santo, santo, santo. Y este atributo Dios lo ha hecho respetar. A Moisés le dijo, no sé si lo recuerdan, claro que sí, el pasaje archiconocido de la zarza: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. Y era santo porque Dios estaba allí. Cuando Moisés quiso mirarlo, le dijo: muéstrame tu gloria, muéstrame todo tu esplendor, toda tu majestad. Dios le dijo: solamente te voy a permitir que mires mis espaldas, porque no hay hombre que me vea y viva. Cuando el Señor se reveló al pueblo de Israel en el monte Sinaí y habló los 10 mandamientos, a ellos previamente se les dijo que nadie se acercara a la montaña porque si no moriría. Y precisamente que no se acercaran con el propósito de mirar la apariencia del Señor. Así que todo israelita sabía que era temerario intentar ver a Dios. Todo israelita tenía ese conocimiento. Pues bien, en este capítulo 6 que estamos revisando, luego de ver todo lo que había pasado con el arca del pacto, que el arca del pacto, bueno, Dios no actuó cuando fue llevada al campo de batalla, que en los 7 meses que estuvo en territorio filisteo allí causó estragos, causó juicio a los filisteos, y cuando regresa se nos dice en el capítulo 6 que 70 hombres de Bet-Semes se atrevieron temerariamente a abrir el arca y a mirar por dentro. Y dice la Escritura que Dios los mató. Así, tal cual se lo estoy diciendo. Dios los mató. ¡Qué ironía! No sé si ustedes pueden ver esta ironía. Tuvieron más temor del arca del pacto los filisteos que los mismos israelitas. ¿Qué hizo el Señor ante esa insolencia? Les quitó la vida. Les quitó la vida a estos 70 hombres. Esto nos enseña que hay cosas que sencillamente el Señor no va a permitir. Se lo repito. Hay cosas que sencillamente el Señor no va a permitir, porque Él es santo. Le recuerdo el aforismo: ignorar la gloria de Dios es peor
que recibir una terrible descarga eléctrica. ¿A qué conclusión llegaron los demás habitantes de Bet-Semes cuando vieron este juicio de Dios sobre estos 70 hombres? Lo dice el versículo 19, capítulo 6, versículo 19. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo, ¿quién podrá presentarse ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Nosotros vemos aquí que la presencia de Dios es muy delicada. La presencia de Dios está cargada de su gloria. La presencia de Dios es temible. Temor que hoy se ha perdido en las iglesias, en los cristianos. Tratan a Dios como si fuera un cualquiera. Tratan a Dios como si fuera un igual. Por eso es tan importante entender la gloria de Dios. Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Podríamos recibir un terrible juicio al intentar tratar a Dios como uno de nosotros. Yo le pido al Señor que me guarde de tratarlo de cualquier manera, y le pido al Señor que guarde a la comunidad Vida con Propósito de tratarlo de cualquier manera. A Moisés y Aarón, sus siervos, que le sirvieron 40 años en el desierto, se les impidió entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Dios les dijo así: porque a la vista de los israelitas ustedes no honraron mi santidad. Es que Dios es muy celoso de su santidad. Dios es muy delicado con su gloria. Dios es trascendente. Él no es como nosotros. Estos 3 capítulos, mis amados, están para nuestra enseñanza. El capítulo 4 nos enseña que Dios no se deja usar por el hombre. Él no es amuleto de nadie. El capítulo 5 nos enseña que Dios se defiende solito. No me necesita, por lo tanto consideraré un privilegio que Él me permita servirle. Y capítulo 6 nos enseña que Dios es delicado y no permitirá ciertas cosas de nosotros, porque Él también es un Dios de ira. Ahora piense por un momento en esto. Ese grande y temible Dios del que le he hablado se vistió de humanidad, se despojó de su gloria, se despojó de su cabot y vino a la tierra. Se vistió de humanidad, caminó con nosotros, dependió totalmente del Padre. Verlo a Él era ver al Padre. Ver cómo Él actuaba era ver las acciones del Padre. Escucharlo a Él era escuchar al Padre. Él hizo eso por amor a nosotros. Se subió a una cruz soportando la ira del Padre para que nosotros viéramos lo atroz que es el pecado y para que tanto los judíos como los gentiles, los israelitas y los filisteos, pudiéramos tener comunión con su Padre. A ese Dios, Cristo Jesús, debemos temerle, amarle y servirle. Oremos. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos das. Muchas gracias por hablarnos en esta hora. Yo te pido, Espíritu de Dios, que sigas actuando con tu palabra. Estoy plenamente convencido que no me necesitas. Considero un honor y un privilegio predicar tu palabra. Con toda humildad, Señor, con sencillez de corazón, te ruego que uses esta palabra, que es tuya, tu poderosa palabra, para que actúes en el corazón de los creyentes, incluso de los inconversos, de los que no te conocen, para que se vuelvan a ti. Permítenos entender un poco más, Señor, cuál es tu gloria
y que nuestras vidas se conduzcan según ese entendimiento, Señor. Te lo pido, Padre, por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga a todos. Bueno, damos nuevamente gracias al Señor por la palabra compartida en esta mañana y queremos como familia despedir el culto dominical. Así que vamos a orar juntos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y así quedamos despedidos. Señor, en esta mañana, gracias. Gracias, Señor, porque cada día, cada semana nos fortaleces por medio de las Sagradas Escrituras y queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a amar tu palabra, a obedecerla, ponerla por obra, Señor, dar frutos que realmente muestren que te hemos conocido. Gracias, gracias por permitirnos realizar a través de los medios, Señor, el culto de hoy. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Motivo a todas las mamitas que están en casa escuchándonos y a todas las mujeres que sigamos firmes, que sigamos adelante, sirviendo al Señor, honrando al Señor con nuestro servicio en casa. Asimismo, animo a todos los varones, a todos los hombres a que seamos sacerdotes de nuestra casa, de nuestra familia. Oremos, invitemos a nuestros hijos a los devocionales, al diálogo bíblico, incluso al ayuno, al culto. Hagamos de nuestra casa un verdadero altar para Dios. Animo también a toda la iglesia a que en medio de los cultos y los servicios en línea podamos alabar en comunidad, lo hagamos con un corazón sincero, con un corazón agradable para el Señor. Bueno, feliz inicio de semana y que les vaya bien. Chao. Adiós. Dios los bendiga.